Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Mi nombre es Efraín Sosa y mi única misión en este espacio es compartirte experiencias y relatos de terror. Si logras llegar al final del episodio, necesito que me lo hagas saber. Y si no, no pasa nada. No te preocupes. Quiero que sepas que la siguiente historia, La promesa del difunto, fue enviada a nosotros por Fátima. Esto sucede en septiembre de 1986. Por ese tiempo yo tenía 19 años y todavía vivía con mis papás. Siempre fueron muy protectores conmigo, demasiado la verdad. Nunca me faltó nada como comida, ropa, algo. Y como no había necesidad de que trabajara, no querían que lo hiciera. Decían que la calle estaba muy dura y mejor me quedara en casa. Pero uno a esa edad quiere tener su dinero, su independencia. Así que después de tanta insistencia aceptaron, aunque eso sí, con algunas condiciones. Nada de horarios raros, nada de andar de noche y avisar siempre a dónde ir. Me consiguieron permiso para un trabajo a medio tiempo y así empecé. Ahí conocí a una compañera, de esas personas con las que uno se entiende rápido. Agradable, platicadora. Al poco tiempo me empezó a hacer preguntas medio raras. Una tarde mientras recogíamos las cosas, me soltó: ¿tú crees en algo? Me sacó de onda. Yo crecí en un colegio católico, de monjas. Pero siempre he sido curiosa con esos temas. Nunca me cerré. Y le dije que sí, que creía que todo podía existir. Pero que no seguía yo a nada en particular. Lo que sí, siempre me habían llamado la atención las cosas de ocultismo, de los espíritus. Aunque nunca lo comentaba con nadie realmente. Se me quedó viendo muy seria y me preguntó si alguna vez había estado en una sesión. Dije que no. No explicó mucho más, solo me dijo que el sábado habría una y que si quería podía acompañarla. No sé por qué acepté, tal vez fue la curiosidad. En mi casa mentí. Dije que iba a ir al cine con ella, me daba pena decir la verdad. Sabía que mis papás pues se iban a enojar. El sábado cuando llegué a su casa, de ahí nos fuimos a la terminal de autobuses. No me dijo bien a dónde íbamos, solo que era un poquito lejos. El camino se hizo eterno. Cuando el camión empezó a salir de la ciudad y vi que las luces se iban quedando atrás, sí como que me entró una inquietud. No conocía nada de por ahí. Y todavía recordaba que le había dicho a mi mamá que iba a regresar temprano. Ya era de noche cuando llegamos a una terminal pequeña. Caminamos por unas calles de tierra, casi sin alumbrado. El aire olía a campo, a flores, a tierra mojada. Había luna llena, de esas que te alumbran tanto que parece que el suelo brilla. Conforme íbamos avanzando, mi compañera hablaba cada vez menos, hasta que se quedó completamente callada. Solo se oían los grillos y el crujido de las piedras abajo de nuestros pasos. En ese silencio empecé a sentir algo raro, no miedo todavía, pero sí ese mal presentimiento que te hace pensar en regresarte. Al final del camino apareció una casa vieja, rodeada de álamos. Tenía las luces encendidas adentro, pero la entrada estaba a oscuras. La puerta estaba abierta. Entramos sin tocar. Adentro había varias personas, había hombres, había mujeres, todos vestidos de blanco, y sentí que me miraban. De hecho, yo era como que le extraña. El aire olía fuerte, como algo que no conocía. Después supe que era sahumerio, una mezcla de hierbas secas,
unas otras cosas que no identifiqué bien. En el salón me acuerdo que había un altar grande con santos y figuras que no reconocí. Velas de muchos colores y había botellas como con líquidos raros. Mi compañera se acercó al altar, se inclinó con respeto y luego me dijo que le esperara, que iba a cambiarse. Antes de irse me repitió lo mismo que ya me había dicho días atrás. Si hablamos durante la ceremonia, acuérdate que no soy yo. Se me quedó grabado. Al poco rato entró un hombre moreno, 60 años más o menos, vestido completamente de blanco. Prendió más sahumerio y empezó a defumar el lugar, moviendo un cuenco del que salía como un humo espeso. Después empezó a cantar con una voz ronca que retumbaba en las paredes, y otros se unieron con tambores. El ritmo iba subiendo, se sentía en el pecho. La gente descalza empezó a girar en círculo, cada vez más rápido, con los ojos cerrados. Unos gritaban, otros lloraban, las voces se mezclaban con los tambores y de pronto el ambiente cambió. Se sintió un calor extraño, como si algo invisible estuviera llenando el aire. Yo me quedé quieta en una esquina sin saber si salirme o si seguir viendo. Y vi a mi compañera entre ellos. Giraba y su cara empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo, no era otra persona, pero tampoco era ella. Su mirada se endureció, su cuerpo se movía como con más fuerza, sin ritmo, como si algo más la empujara. El ritmo era insoportable, los tambores, los cantos, los gritos y de pronto, ¡pum!, de golpe, todo se detuvo. Y el humo flotando. Había un hombre al lado mío y le pregunté si ya iba a terminar. Negó con la cabeza. Le dije que necesitaba irme, que había venido con mi amiga, me miró serio y me dijo: ¿quiere hablar con el espíritu? No supe qué contestar, solo asentí. Entonces acompáñeme, dijo. Pero no le hable como a su amiga, porque ahorita no es ella. Nos acercamos, ella tenía una botella en la mano y bebía un líquido oscuro. El hombre le habló. La señora quiere decirle algo. Mi amiga o lo que fuera que estaba en ella levantó la cabeza. Tenía los ojos distintos, más grandes, más vivos. La piel parecía más brillante. Me sonrió. Yo apenas pude saludar. Le dije que tenía que irme, que por favor se fuera, que mis papás debían estar preocupados. Y soltó una carcajada tan fuerte que todos voltearon. ¿Irme? Si apenas llegué. No supe qué hacer. Me quedé mirándola y ella me devolvió la mirada sin parpadear. Sentí vacío en el pecho como si me estuviera mirando por dentro. Y luego, sin que yo le dijera nada, habló. Estás preocupada por tu familia por algo que puede pasar con ellos. Yo me quedé helada, nadie ahí sabía nada de mí, nadie. La sentí sin hablar, solo quería terminar con eso. Ella siguió mirándome y dijo: si te quedas hasta que se acabe la ceremonia, nada malo les va a pasar, te lo prometo. Yo no sé por qué, pero le creí. Me quedé ahí mirando. Levantó la botella y me la ofreció. Bebe 3 tragos. Obedecí. No me acuerdo a qué sabía, solo sentí que me quemaba la garganta. Pasó un buen rato cuando todo terminó. Los cantos se apagaron, la gente empezó a cambiarse, mi compañera volvió a ser ella misma, cansada, sudando, pero sonriente. Ella me explicó en el camino que era medium, que los espíritus hablaban a través de ella y que lo que había pasado era normal. Llegué a mi casa cerca de las 4 de la mañana, todo estaba oscuro, mis papás estaban dormidos. Entré despacio esperando que me regañaran, pero nadie se despertó. Me metí a mi cuarto y me quedé acostada sin poder dormir.
Cuando fue ya de madrugada, bueno, cuando amaneció escuché ruido en la cocina. Mis papás estaban ahí como si nada. Sonreían, estaban de buen humor. Me extrañó que no me dijeran nada. Ni una sola palabra sobre la hora. Solo mencionaron que habían dormido como nunca. Un sueño profundo, tan pesado que no habían sentido nada en toda la noche. Hasta bromearon diciendo que pareciera que alguien les había puesto un somnífero en la cena. Yo no dije nada, pero supe que ese espíritu o lo que fuera había cumplido lo que prometió. Esa vez fue la primera vez que comprobé que lo que no se ve también puede cumplir su palabra. Te parecerá extraño, pero muchas cosas se cumplieron. Saludos. ¿Qué les pareció, terríficos? Muchas gracias por la historia. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a seguir con una historia, una experiencia buenísima. Y digo buenísima porque me encanta cuando involucran espejos. Y esta se llama El espejo del pasillo. Yo me mudé a esa casa buscando tranquilidad, no problemas. Necesitábamos algo barato y cerca del trabajo de mi pareja. La casa estaba vieja, sí, pero amplia. Techo alto, mosaico frío, puertas pesadas, pasillo largo que iba de la sala a los cuartos. El dueño era un señor canoso, de bigote canoso. Serio, habló poco, nos entregó las llaves, señaló el medidor de luz y antes de irse dijo algo que en ese momento no me pareció gran cosa. Ese espejo no lo muevan. Y apuntó hacia el pasillo. Era un espejo empotrado, marco de madera oscura, con tallados a la altura de la cintura frente a una lamparita amarilla de esas que como que hasta zumban. No me pregunté ni por qué. Así déjenlo, repitió y se fue. El primer día limpié como pude. Pues sí, era el típico olor de casa cerrada, polvo, humedad. Abrí las ventanas, me puse a tallar. El pasillo estaba más frío que el resto de la casa. No fresquito normal, era como un airecito que te bajaba por los brazos, aunque la tardecita estuviera cálida. Y lo noté cada vez que pasaba frente al espejo. La piel de gallina, como cuando abres el refri. Pensé que era por el mosaico, que ahí no daba el sol. Dormimos bien la primera noche, pero a la segunda ya no tanto. A media madrugada escuché un golpecito seco, como cuando con la uña tocas un vidrio. Tac, tac. Pensé que venía de la calle. Tal vez un gato en la barda o algo así. Me tapé la cabeza y me quedé dormido. A las 6 de la mañana me levanté al baño y vi el espejo empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. Hacía calor. Es más, ni siquiera había una regadera ahí cerca. Lo limpié con el brazo, dejé una marca ahí chueca, como abanico. Mi pareja se reía de mis exageraciones. Decía que la casa se estaba asentando, que el aire, que el ruido de las tuberías. Hay cosas que pues, uno no aprende a no discutir. Más bien. Seguí con mi rutina. En el día todo se sentía normal. Camiones pasando, niños gritando, señor de los tamales. Pero en la tarde empezaba a bajar la luz del pasillo y otra vez estaba ese frío. Ese frío que no era normal. Como estar parada frente a un hueco. Una tarde trapeando me dio la impresión de que alguien venía detrás. Ese instinto chismoso que tenemos, sientes el peso de una mirada y te volteas. No había nadie, solo mi reflejo y el pasillo medio oscuro. Y me quedé viendo, no sé cómo explicarlo sin que suene como loco. Pero lo que yo veía en el espejo se sentía un poquito más tarde que yo.
Si yo levantaba la cubeta, mi reflejo la levantaba, pero como con un retraso mínimo. Me dije, son mis nervios. A los días llegó el vecino de al lado con el típico, pues lo que ocupen, un señor flaco, amable. Le pregunté sin mucha vuelta cuánto tiempo había estado vacía la casa. Me dijo que un rato, que antes vivía ahí una señora mayor, muy callada y que se enfermó. No supo decirme más. Y le pregunté por el espejo. Hizo una mueca rara. Ah, ese. Pues ahí estaba desde que yo llegué a la colonia, ni el dueño sabe quién lo puso. Y remató con un... No pasa nada. Que no sonó a no pasa nada. Y esa noche el tac, 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 más cerca. Quedé en la orilla de la cama escuchando. Mi pareja resopló del sueño. El golpecito venía y se iba, 3 golpes seguidos y luego silencio. Fui por un trapito y cubrí el espejo como con cinta. Ya a dormir, me dije. A las 3 de la mañana se escuchó como que la cinta se despegaba. Ese ruido como de adhesivo que pierde fuerza. Y al amanecer la tele estaba en el piso. No te voy a decir que se dobló sola ni nada. No, pues estaba hecha bola como si se hubiera caído sin cuidado. Pero no pude dejar de pensar en ese sonido. Al otro día, mientras barría el pasillo, el espejo tenía una manchita oscura ovalada, pegada al vidrio. Le pasé el trapo y no se quitó. Le raspé con la uña y salió una cosa como amarillenta pegajosa. ¿Quién sabe qué era? Pero ese asco pequeño me hizo respirar por la boca y fue cuando me cayó el olor. No era drenaje ni humedad, era más bien como dulce, como perfume viejo, pero con polvo. Pensé en mi abuela y en sus cajones, que tenían como pastillas de alcanfor. Esa noche soñé con el mismo pasillo idéntico, pero más largo, como si se estirara hacia el fondo. Caminaba y nunca llegaba a la última puerta. Nada pasaba. Solo el frío ese que me comía los brazos. Desperté de hecho con los dedos helados. Al levantarme para ir al baño sentí el piso más frío, justo frente al espejo, como si por debajo corriera aire. Me detuve sin querer. Escuché a mí misma pensar, aguanta, no voltees. Claro que volteé. Me vi yo despeinada, con cara de madrugada y de atrás nada. Pero por alguna razón me dio vergüenza, como cuando te das cuenta de que alguien te vio llorar. Me regresé a la cama con ese pudor raro. Mi pareja me abrazó dormido y yo conté los tac, tac, tac hasta que amaneció. No me atreví a reírme de mí misma, a veces es peor. Las cosas empezaron a cambiar, cosas chiquitas. De esas que nadie te cree porque por separado pues no significa nada. Me levantaba y el espejo amanecía empañado, o con manchas. Compré ¿cómo se llama? Un limpiavidrios de esos que prometen que no se nota y que te va a quedar invisible las manchas. No sirvió mucho que digamos. El mediodía se veía perfecto, pero al anochecer volvía como que la sombrita en los bordes, como que esa mugre pegada. Le hablé al dueño para preguntarle si el espejo estaba sellado o algo y me dijo: es adorno. Está empotrado desde que hice la remodelación. Mejor no lo muevan porque la pared es hueca. Dije: es que no me gusta. Me dijo: pues se acostumbran. No era lo que quería oír. Empecé a dejar un vaso con agua en la mesita del pasillo, costumbre tonta que heredé de mi madre. Dice: el agua se llevaba a lo denso, decía. El otro día el vaso amanecía como con polvito, como si el aire ahí fuera más sucio. Me descubrí pasando más rápido frente al espejo, apretando el estómago como si ahí pasara alguien. No veía a nadie, pero lo sentía. Mi pareja se burlaba, pero en buen plan. Me dice: pues si quieres lo tapamos con cartón. Le dije: pues fíjate que sí quisiera. Cortó una caja, la pegó bien con masking y todo. Ese día no dormí. Inverné. Lo hice como desde hacía mucho no dormía. 2 noches y a la tercera se cayó el cartón.
No lo vi caer, solo escuché el cartón contra el mosaico ahí. Escuché que se cayó, me levanté, lo volví a pegar con más cinta y al regresar al cuarto sentí el pasillo como si me observaran de espalda. Es difícil explicar, no es que veas nada, es que el cuerpo es como que el que te avisa. Cerré la puerta con seguro, cosa que ni siquiera hacía muy seguido. Y a pesar de esa a partir de esa semana, empecé a tener un horario sin querer. A las 2:20, como reloj, me despertaba. El silencio de esa hora no es igual que el de la 1 ni el de las 3. Se oye el refri, algún coche lejano y si te fijas hasta tu propia respiración. Salía al baño sin voltear al espejo y sin embargo lo veía de reojo. Sabía que estaba ahí, con el cartón puesto. El corazón me latía. Y de pronto, en cuanto le jalaba la palanca del baño, se escuchaban 3 golpecitos secos de nuevo. Tac, tac, tac. Siempre 3. Empecé a hablar sola. No en voz alta, pero sí en mi cabeza, así de ya. Me prometí a mí mismo que no me iba a asustar. Una tarde fregando el piso, la vecina de enfrente me gritó desde la banqueta para presentarse. De esas señoras que saben todo. Hablamos de la basura, del agua que cortan, del calor. Solita, sin que yo le preguntara, me dijo: oye, ¿no te molesta el frío del pasillo? Sí, le contesté que sí. Sonrió. Ah, es que ahí se sentaba la señora que vivía antes. ¿A qué hora? Le pregunté. En la noche. Ponía una veladora. Aquí la veíamos, decía que solo así se le iba el insomnio. No quise saber más, le ofrecí agua y me metí. Me quedé parada ahí mismo frente al espejo cubierto. ¿Por qué ahí se sentaba? Y noté una cosa que no había visto antes. En el marco, en la parte de abajo, había unos rayoncitos paralelos, como de uñas, 5, bien marcados en la madera. No los inventé, eran superficiales, como de que alguien apoyó la mano con fuerza, se resbaló y arañó ahí, no sé. Los toqué y me dolió el estómago. Esa noche mi pareja se quedó a dormir con su mamá porque se sentía mal. Me tocó sola. No me voy a hacer la valiente, dejé todas las luces prendidas hasta las de la cocina. Me dormí con ropa. Y 2:20, ojos abiertos. Escuché el refrigerador, un coche y de pronto muy bajito algo que no era tac tac. Era más bien como algo rozando, como uñas arrastrándose en el vidrio despacito. No sé cuánto duró, me tapé los oídos. Pero no sé. Es peor porque entonces solo oyes tus pensamientos. La boca seca, me quedé dormida casi al amanecer. Al otro día fui al mercado, compré un rosario de plástico y lo colgué en un clavito junto al espejo. No soy fanática, pero pues es lo que uno hace, ¿no? Por la tarde llegaron 2 amigas. Todo bien, risas, chismes. Pues iban a ver la casa. Y una de ellas, sin saber nada, se quedó mirando hacia el pasillo un segundo y me dijo en voz bajita: uy, tu espejo está frío, ¿verdad? Sí. Sentí como que hasta me dio pena, no sé. Por esas fechas empecé a notar otra cosa. El espejo no reflejaba la luz igual. Al prender la lámpara del pasillo, la luz encima del marco ya no rebotaba pareja en el vidrio, quedaba como un manchón opaco, como si el espejo estuviera nublado por dentro. Toqué con los nudillos y sonaba hueco como a pared vieja. Me acerqué así muy cerquita, hasta empañé con la respiración y vi una manchita en la parte de arriba. Es la pared, dije, es la pared. Pero esa noche el rosario amaneció en el suelo hecho nudo. No te voy a decir que se descolgó solo, pudo haber sido el clavito flojo, pude haberlo colgado mal. Lo recogí, lo colgué de nuevo y para dormir arrastré una silla y la dejé atravesada frente al pasillo.
Dormí a partes. La mañana siguiente la silla estaba en su lugar, nadie tocó nada, pero el frío, ese ahí seguía. Le pedí al dueño que viniera, no para reclamar, solo para que viera. Llegó en la tarde con el sol dando a la sala, entró como si nada, caminó hasta el pasillo, tocó el marco con la palma. Dice, no, la madera está bien. Le señalé los rayoncitos y me dijo, eso ya estaba. Asomó la cabeza a los cuartos, preguntó si la regadera goteaba, si no se hacía charco. Yo sentía como que no me creía y antes de irse me volteó y me dijo, mira, aquí vivió una señora sola muchos años. Se le iba el sueño, por eso puso su espejo. Pero si no se hallan, pues nomás me avisan y ya. Me esforcé por oír. Si no se hallan. Esa noche, por primera vez mi pareja admitió que sí sentía algo en el pasillo. Dijo, no miedo, solo algo. Se levantó al baño y regresó como asustadillo. Dijo, no, sí está bien frío, ¿eh? Nos reímos, pero risa de nervios. Y a las 2:20 me desperté otra vez, clavada. Luego un golpe seco. Me quedé congelada como... No sé. Según yo escuché una voz. O eso creí. No fue susurro, sino... Como que acá... Una voz. Dije, no, no es nada, duérmete. Al día siguiente el vecino me prestó su taladro. Dijo, póngale un tornillo bueno y cuelgue una tela bien agarrada para que no vea. Me dio pena decirle que no era verlo sino sentirlo. Y aún así yo le agujería arriba del marco, colgué una manta gruesa. Sí quedó fea la casa, pero pues yo ya no quería pasar ahí sin pensar. Duró una semana colgada. Y en esos días el frío bajó poquito, o yo me acostumbré. Sí se oían golpecitos, pero... empecé a creer que ahora sí ya era parte de la casa. Un sábado vinieron mis papás a comer, yo no les iba a contar nada. Pero entraron, vieron la manta y mi mamá me dijo, ¡ay, qué feo adorno! Con esa sinceridad de madre. Mi papá curioso le jaló un poquito para asomarse al espejo. No lo dejó destapado, lo movió 2 dedos y lo volvió a poner. Y la noche cuando se fueron, la manta estaba otra vez corrida como él la dejó. Y atrás en el vidrio una mancha alargada, como si alguien hubiera apoyado la frente. Tenía marca como de vaho. La limpié con rabia y me quedé mirando así a pocos centímetros mi cara. Yo tenía ojeras, labios resecos, me vi fea. El coraje me duró hasta que me quedé sola. Mi pareja salió a comprar cena y yo, nomás por no perder la costumbre, fui al baño antes de que se regresara. Pasé por el pasillo, sentí el aire frío como de costumbre. Pero ahora olía como cuando trapeas y el piso no se ha secado. De regreso me detuve a la mitad del pasillo, no sé por qué. Fue como si el cuerpo se me hiciera más tranquilito ahí, ¿no? Más livianito. Pegada a la manta muy abajito escuché como un roce, como ropa moviéndose del otro lado. Debe ser la tela moviéndose con el aire, fue lo que pensé. Me quedé quieta aguantando la respiración. La tela no se movía, pero se escuchaba ese roce. Como si alguien pasara la palma debajo de la superficie, así por atrás. Entró mi pareja con las bolsas, puse música a propósito, cumbia, lo que fuera, para que el pasillo sonara menos. Pero fue peor, el sonido de la bocina hacía como un eco raro. Y se oían golpes. Bajé el volumen, esa noche no escuché nada. Volví a soñar con el pasillo todo largo y una silueta sentada en el suelo, pegada a la pared, cabeza agachada. Me desperté hasta con el brazo dormido y con los dedos fríos. Y el domingo me animé a hablarle a la vecina que todo sabe. La agarré barriendo la banqueta y le dije, así ahora sí directo, si había pasado algo fuerte en la casa. Y me dijo que lo único que supo es que la señora que vivía ahí, pues ya casi no salía, que se quedaba hasta tarde por el pasillo, porque en el cuarto no podía respirar bien. Y una vez la encontraron sentada frente al espejo con los dedos así morados de frío. Eso es lo que contaron. Algo raro estaba pasando, regresé con la cabeza llena así, preparé café, me puse a lavar los platos. Y de pronto por el rabillo del ojo juraría que vi que la manta se movió, aunque sea poquito.
como si alguien lo hubiera rozado al pasar. Fui y la aseguré con un nudo. El vidrio estaba helado. Quise creer que esa era la explicación. Vidrio frío. Pero apoyé la yema del dedo y noté una cosa. Vibraba como si del otro lado hubiera algo fino que retumbaba con algo, no sé, como un sonido, como una vibración. Y esa noche otra vez a la hora maldita el tac, tac, tac. No fue en el vidrio, sino en la puerta del cuarto. 3 toques suaves. Hombre, mi pareja se enderezó y me dijo, ¿escuchaste? Nadie contestó. Abrimos y el pasillo igual. La manta, la lámpara apagada, el zumbido de la calle. Cerramos despacito. Mañana nos vamos, dije sin decirlo. No discutió. El plan era aguantar una semana más mientras encontrábamos otro lugar. No dije nada en el trabajo, no quería que se llamara chisme. Dormíamos con una lámpara pequeña encendida, la manta seguía ahí, dejé el vaso de agua cambiado diario. El lunes nada, martes nada, miércoles un ruidito de plástico tronando y el vaso, ¡pum!, se tronó a medio pasillo. No te voy a jurar que voló, pudo haber estado en la orilla y lo tiré con el tope de la escoba. A veces necesita uno creerse eso para no quebrarse. Y esa tarde llegó el dueño a cobrar la renta. Le dije sin adornar que ya nos íbamos. No me preguntó ni por qué. Me dio el sermón de pues hay casas que no son para todos. Le pedí por último que me permitiera quitar el espejo, aunque fuera para revisar la pared. Se puso serio y me dijo no, ese espejo no. Ah, bueno. Y se fue sin mirar atrás. Me aguanté, me quedé quieta mirando hacia el techo. Silencio, no hubo tic-tic, no hubo ruidos ahora sí. El ruido de un transformador, me quedé dormida. Soñé que estaba sentada en el piso del pasillo enfrente de la manta y las manos en el marco. El mosaico estaba helado y que cada que respiraba, yo sacaba, dejaba una nubecita blanca frente a mí. No me veía la cara, pero sabía que llevaba ya rato ahí sentado, como esperando a alguien. Desperté con el cuerpo entumido y el cuello que me ardía. No eran como las 5:10. No había ruido. Me levanté por agua, caminé sin pensar por el pasillo. Pisé un pedacito de vidrio que no había barrido bien. Hizo el ruidito de un gránulo bajo mi pantufla. Fue lo único que sonó. De pronto el aire se sintió más raro. Cuando pasé junto al pasillo del espejo, pues, sin querer, con la mano izquierda toqué la tela, pero la noté tibia y no fría. Tibia, como si del otro lado alguien hubiera estado ahí recargado así, poquito. La quité apenas con los dedos y el vidrio estaba opaco, como si por dentro se hubiera hecho humo. No vi nada, no te voy a mentir, no había caras, sombras, no letras, nada. Vi mi reflejo, pero más oscuro. Me quedé ahí respirando. De pronto sentí un peso en el estómago, como cuando vas a llorar sin saber por qué. Me acerqué y hablé bajito. Dije, ya nos vamos. Me escuché decirlo y me dio vergüenza. Pero en ese mismo segundo, del otro lado del vidrio se marcó algo. No una mano completa, no como de película, sino como un empañadito alargado que subió como de aliento. Uno y luego otro, como si alguien jadeara cerca del cristal. Con eso fui al cuarto sin correr, conservé la dignidad, aunque me estuviera muriendo de miedo, pero lo desperté y le dije, agarra una maleta. ¡Vámonos! Dejé los trastes sucios, ropa en ¿cómo se llama? En el patio, jabón en la regadera. No, cerré la puerta sin voltear al pasillo. Entregué las llaves en la mañana en la tiendita de la esquina. El dueño pasó por ellas ahí. No pedí el depósito. Me despedí de la vecina con un gracias por todo. No preguntó nada. Solo me dijo que les vaya bien. Nos fuimos a un depa chico. Feo. Eso sí, pero llenito de sol. Dormimos sentados los primeros días. En el trabajo no conté nada. Mis papás nada más me preguntaban por qué el cambio. Y dije, no, la renta. Me lo creyeron. No sé si por fe en mí o por flojera de preguntar.
Un fin de semana pasamos por la colonia para recoger un paquete que había llegado a la dirección anterior. Mediodía, ruidos y todo. La casa se veía igual. La manta ahí se veía colgada. Me dio un alivio tontos ver que ahí seguía. La vecina me hizo señas desde su puerta. Fui a saludar, me dijo que el dueño había mostrado la casa a una pareja, que no se quedaron, no les gustó el pasillo. Yo le dejé un papel con mi número por si las dudas. Me regresé a la banqueta, me quedé viendo a la puerta un segundo. No entré, obviamente. Ya no tenía llaves. Me acerqué. Me dio una mala sensación. Pero me fui. Anoche a veces cuando puedo quedarme dormida me acuerdo del tic. Cierro los ojos y casi lo puedo ubicar en la casa nueva, aunque sé que no está. Cada tanto por costumbre dejo un vaso con agua en algún pasillo del departamento. Que ni pasillo es, ¿verdad? Pero bueno. Y amanece con polvito. Como en todas las casas. Pero yo me río. Apago la luz y digo, fue casa vieja, fue mi cabeza. Curiosamente, a las 2:20 abro los ojos. No suena nada, no se mueve nada, no se cae nada, solo el cuerpo recuerda. El cuerpo sabe la hora. Quedo escuchando. Y juro que hay noches en las que en algún vidrio de esta otra casa, que no tiene espejo, me parece sentir que hace frío. Pero ahí la dejo. ¿Qué les pareció? Qué extraño, ¿no? Un espejo que, si bien no hizo nada, hace que no estés cómodo en un lugar. Ya te conté 2 experiencias. Una de espiritismo, otra de una casa con ese detalle extraño. Pero ¿qué te parece si te cuento una historia de esas que te encantan, de las que más les gusta? El puesto que siguió hirviendo solo. Esta historia me la compartió una señora de Celaya, una mujer mayor que vivió toda su vida en una colonia popular allá por el mercado de abastos. Me dijo que no quería dar nombres reales por respeto a las 2 hermanas que protagonizan esta historia, pero me pidió que la contara tal cual la recordara. Porque todavía, así me dijo, en esa casa se siente el peso de lo que pasó. Todo empezó con algo tan simple como un puesto de menudo. Un negocio familiar, de esos que nacen con esfuerzo y se hacen parte del barrio. Lilia, la mayor, fue quien lo levantó. Ya tenía años con el puesto, de lunes a miércoles y de viernes a domingo. Se levantaba a las 4 de la mañana. Picaba cebolla, preparaba chile, hervía las tripas, toda una rutina que ya se sabía de memoria. Su menudo era muy conocido, decían que no había otro igual en toda la zona. Su hermana menor, Gloria, le ayudaba al principio, alegre, servicial, buena para tratar a la gente, pero conforme el negocio empezó a crecer, algo cambió. La gente de la colonia lo notó, antes que la propia Lilia. Gloria ya no sonreía igual, hablaba menos y cuando lo hacía soltaba comentarios que se sentían pesados, como si le doliera ver a su hermana prosperar. A veces decía cosas como, pues si yo llevara las cuentas saldría más, Lilia nomás no sabe administrarse, o yo haría el menudo con otro chile, el de ella sabe raro. Nada directamente ofensivo, pero uno entiende cuando esas frases vienen con veneno. Pasaron meses y Lilia empezó a enfermarse, primero cansancio, luego fiebre, después mareos. Y en el centro de salud dijeron que era estrés, que descansara, pero el cuerpo no le respondía. Tenía temporadas buenas y de repente se le venía todo encima, perdía peso, le dolían los huesos y por ratos hasta se le iba la voz. La vecina, quien me contó todo esto, asegura que fue ahí cuando comenzaron los rumores. Y en una colonia como esa la gente observa todo. Dice que vieron a Gloria varias noches saliendo tarde.
cargando bolsas negras y que un día se le escapó decir que estaba buscando ayuda para abrirse camino en el negocio. No se habló de brujería al principio, pero los comentarios iban tomando forma. La gente decía que Lilia no tenía ninguna enfermedad clara. Los doctores no encontraban nada y que por eso la madre de ambas había recurrido a una señora conocida por hacer limpias fuertes. Y una noche, mientras Lilia dormía, la vecina escuchó que la madre discutía con Gloria afuera. No gritaban, pero se alcanzaban a oír palabras sueltas de: no era para tanto, te dije que no jugaras con eso. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, a partir de esa noche el cuerpo de Lilia se vino abajo. Los clientes empezaron a notar la diferencia. El caldo ya no se veía igual, se veía pálida. Se movía lentamente como si el aire le pesara. A veces cerraba temprano el puesto porque no aguantaba estar parada y mientras tanto Gloria empezó a ofrecerse para encargarse del negocio mientras Lilia se recuperaba. Compró ingredientes nuevos, habló con proveedores, empezó a hacer números y cuando los vecinos le preguntaban por su hermana respondía cosas como: pues ahí va, pero pues ya ven, la salud no perdona. Y aunque sí sus palabras sonaban de preocupación, su mirada decía otra cosa. La vecina me contó que hubo un día en que Lilia, recargada en la pared, le dijo con la voz apenas saliéndole: siento que algo me está apagando por dentro, como si me chuparan la fuerza. Y no era una metáfora, así lo dijo con una mirada perdida. El olor a menudo que antes llenaba la cuadra empezó a desaparecer. En su lugar, la casa de Lilia se llenó de ese aroma rancio que dejan medicinas. En las noches la hija de Lilia decía que su mamá despertaba como sobresaltada, como si alguien le hablara al oído, pero nadie veía nada. Solo el sonido del ventilador y los pasos de Gloria cruzando la cocina. Con el paso de los días el rumor se volvió voz. En la colonia se decía que Gloria había buscado a una señora de la zona del Tianguis del Dorado, una de esas que trabajan con cosas fuertes, que le pidió ayuda para que su hermana soltara el negocio. Nadie lo confirmó, pero al poco tiempo de esa supuesta visita la salud de Lilia se vino abajo. Lo extraño es que no se veía como una enfermedad normal, no tosía, no tenía vómito ni se quejaba, solo se iba apagando como si todo lo que la mantenía viva, sus ganas de chambear, de cocinar, de hablar, poco a poco se estuvieran deshilando. La familia trató de mantenerlo en secreto, pero en los barrios así todo se sabe. Los vecinos contaban que por las noches se escuchaban ruidos en la casa, pasos, murmullos, no de fantasmas, sino de discusiones. Y cada vez que alguien preguntaba por Lilia, la respuesta era más seca, más triste. Está igual. Gloria, mientras tanto, seguía atendiendo el puesto. Decía que lo hacía por compromiso, por no dejar que se perdiera el nombre de su hermana, pero había algo raro en su forma de estar, como tan tranquila, tan cómoda, y en un lugar que no era suyo. Y aquí es donde la historia se empieza a torcer de la verdad. Porque según me dijo la vecina, lo que Gloria nunca imaginó fue que lo que pidió, eso que movió para quedarse con el negocio, pues no se iba a quedar quieto. A veces la vida se encarga de regresarte lo que haces y no siempre avisa cómo ni cuándo. Y eso fue justo lo que pasó después. Según la vecina, fue que Lilia ya casi no salía, se la pasaba acostada. Cuando la veías en la puerta traía el cabello pegado de tanto sudor, cara de cansancio normal. Que se sentía sin ganas, que la comida le sabía amargo, que se le subía la presión, mareos. Los doctores no le hallaban nada, estudios, análisis. Una doctora hasta le dijo que podía ser ansiedad, pero pues la gente de ahí anda con esas palabras, decían que no era ansiedad, que a ella le habían hecho algo. Porque justo en esos días Gloria andaba muy movida, se levantaba temprano, iba al mercado, compraba carne y ya andaba diciendo que mientras su hermana se componía, ella se iba a encargar del puesto. Pero era esa forma en la que lo decía. No sonaba ayuda, sonaba a que lo daba por suyo. Rosa, la vecina, fue la que me dijo que un día vio a Gloria con una señora que nadie conocía, chaparrita, de esas que traen el cabello bien corto y la cara sin expresión. Venían de la calle del Tianguis y traían una bolsita negra, esas de plástico de mercado. Se metieron a la casa de la mamá y ahí se quedaron un buen rato. No se oyó nada, rezos, discusiones, nada. Cuando salieron, Gloria traía los ojos rojos como si hubiera llorado. Esa misma semana Lilia empeoró. Quería comer, no dormía y la piel se le puso amarilla.
Su hija decía que a veces se despertaba asustada, como que decía que alguien le estaba jalando los pies, pero sin gritar ni nada. La señora Rosa la fue a ver una noche y me dijo que cuando entró al cuarto el olor era raro, no a caldo ni a medicina, sino como fierro, a trapos, encerrado. Lilia estaba medio dormida y apenas le habló, le dijo: me siento bien rara, como si por dentro me hubieran apagado. Mientras tanto, la Gloria, ya tenía el puesto acomodado a su modo, cambió el letrero, se compró su mandil nuevo, hasta le subió el precio. Decía que la gente tenía que entender que todo había subido, y sí, seguían yendo los clientes, pero muchos decían que ya no sabía igual, que el caldo se sentía pesado y sin sabor. La mamá de las dos trataba de mantener la calma, pero los vecinos ya comentaban que si Gloria había ido con una señora del Dorado, que si se había enterado de que probablemente algo hizo, que si le habían hecho un encierro. Bueno, nadie decía mucho, pero cuando pasaba Gloria por la calle, mira, la gente se quedaba callada. Y bueno, después empezó lo otro. Gloria también se enfermó. Le daban mareos, sudaba sin razón y empezó a bajar de peso. Rosa la vio una tarde sentada frente al puesto, con la cabeza agachada, como oída. No contestaba cuando la saludaban. Y por ese punto Lilia ya se estaba levantando poquito. Seguía débil, pero podía caminar y podía comer algo. Y la otra, que hasta hacía poco se veía fuerte, andaba igual de flaca y de pálida. Nadie decía nada, pero todos se quedaban viendo entre sí con cara de ¿ya viste? La señora Rosa me dijo: mira, no sé si fue que se le regresó o si se le cayó el teatrito, el mismo mal. Pero ahí empezó lo feo. Y fue lo que me dijo, no quiso dar detalles. Porque después de eso me contó que las cosas en la casa se pusieron más tensas. Que los vecinos empezaron a escuchar cosas en la noche, discusiones, llantos, pero que ya nadie quería meterse. De día todavía se veía algo de movimiento, pero en cuanto empezaba a oscurecer, todo se callaba. En esa casa nadie ponía música, no abrían las ventanas, era como... estaba raro. Pero bueno, todo empezó a cambiar. Un señor que vive en la esquina dijo que una madrugada al pasar por ahí vio luz en la ventana del pasillo, que no era un foco, que era una luz bajita como de vela. Se movía despacio. Que alcanzó a escuchar algo como un llanto, pero no de dolor, sino de cansancio. Hasta se le enchinó la piel y le caminó más rápido. Por esos días la mamá ya ni se veía, la puerta amanecía con la tranca puesta desde adentro, la ropa colgada se llenó de polvo. En el patio las macetas se secaron, nadie supo qué estaba pasando allá adentro. Algunos decían que Lilia se había ido con la hija a otra colonia, otros aseguraban que todavía se veía a alguien moverse por la ventana, alguien más delgado, más alto. Luego en las noches se escuchaba un borboteo que se escuchaba muy muy fuerte, como si estuvieran hirviendo algo. El sonido del caldo cuando empieza a hervir. La gente cerraba las ventanas, pero igual se escuchaba. Y el olor regresó, más fuerte que antes. No era solo el del menudo, sino algo más. Un olor que se metía por debajo de las puertas de todos. Un olor que les provocaba náuseas. De hecho, uno hasta se levantó en la madrugada pensando que se estaba quemando algo en la estufa, pero al revisar el olor venía de afuera de la calle. Pero bueno, hay quienes juraban que se veía vapor salir del puesto, como si alguien estuviera ahí cocinando. La realidad es que después de eso, todo fue rumor. Que en la madrugada se reía una mujer, que la mamá sí seguía viva, pero que hablaba sola. Nadie empezó a ver ya. No veías a nadie por ahí.
Y de pronto a los días, el puesto pareciera que estaba vacío todo ahí. Se corrió el rumor de que la casa estaba vacía, que ni Lilia, ni Gloria, ni la señora estaban ya ahí. Y una de las vecinas más viejas se animó a entrar. Tocó varias veces y empujó la puerta y se metió con una linterna. Dijo que sintió calor, pero como de calor encerrado. En la sala había trastes sucios, bolsas de plástico con huesos de res. Olía a humedad y a menudo. En el piso al lado del sillón había un platito con chile seco molido con sal gruesa y 3 cabellos trenzados. No se escuchaba nada, ni suspiros, pero cuando la señora pasó frente al cuarto del fondo, la linterna se apagó. Pegó un manotazo y se volvió a prender. Fue entonces cuando vio algo que la hizo salir corriendo. Sobre la cama había una figura flaquísima envuelta en una sábana hasta el pecho, con los ojos abiertos, la boca torcida. No supo si estaba vivo o muerto. Cuando salió gritando, varios vecinos se acercaron, pero nadie quiso entrar. Se asomaron desde la puerta y algunos alcanzaron a ver lo mismo. Un cuerpo acostado con la cara viendo hacia la pared. No se movía, pero tampoco tenía el color de muertos. La policía llegó después de 2 horas. Entraron, revisaron y al rato salió uno de los agentes con cara de confusión. Dijo que en la cama había una mujer con signos vitales débiles y otra habitación vacía. No dijeron quién era quién. Se llevaron a la señora en una camilla, tapada hasta el cuello. Nadie quiso verla. La casa se quedó sola, cerrada unos meses, todo en silencio. Parecía que por fin se había acabado, pero no fue así. De pronto llegaba el calor. Dicen que de vez en cuando se alcanza a ver una mujer parada ahí. En el hospital era Lilia. Y dicen que Gloria quedó perdida en la locura y que está escondida dentro de la casa todavía. Es una leyenda de barrio. Es una historia rara. Pero pues el puesto, por ejemplo, ahí sigue en la misma esquina. La gente hasta lo evita, pero cuando llueve de pronto huele todavía así. Y de pronto se escucha ese borboteo. Ese como hervir. Los rumores dicen que la madre fue a hablar con alguien para que devolviera el trabajo a quien lo había hecho. Sin saber, se lo estaba devolviendo a su propia hija. No aguantó y se fue de ahí, abandonándolas a las 2. Solo que una nunca más salió de esa casa. Y la otra, después de curarse, se fue a otra colonia, donde ya no puso ningún tipo de negocio. Pero bueno, ahí lo tienen, terroríficos. Eso de las envidias, las brujerías. A veces parece increíble, pero es la misma familia quien te pone el pie. Dime qué te parecieron estas experiencias, estas historias. Házmelo saber, déjalo en los comentarios. Si me estás escuchando en una plataforma de podcast, espero que de verdad le hayas subido al volumen, te hayas concentrado, te hayas sentido ahí mismo. No te pierdas la serie de los jueves porque se viene el caso de Amityville. Casos reales. Mi nombre es Efraín Sosa. Te mando un gran saludo y te recuerdo que esto es Hablemos de Terror. Muchas gracias.